Esta es una información nueva que me gustaría compartir con todas y todos ustedes, también allá a la audiencia. La fase 1 o el escenario 1 se define como la situación en donde los casos vienen de fuera. Esto ocurrió al inicio de la epidemia, son aquellos casos que personas, ya sea residentes de México o ciudadanas mexicanas que viajaron al exterior, se infectaron en el exterior y regresaron. Posteriormente se agregó otro tipo de relación con la importación, que es personas que vinieron de visita desde el exterior y contagiaron a personas en México. Estos dos fenómenos se conocen como casos importados y el segundo como casos asociados a la importación. Y hemos definido desde hace varias semanas la existencia de una primera generación de contagios que ocurre cuando personas que viajaron pueden contagiar a alguien que no viajó. Mientras se mantenga ese patrón, no nos salimos todavía de la fase 1 porque tenemos la enorme posibilidad de rastrear e interrumpir las cadenas de transmisión. Sin embargo, hemos tenido una predicción desde el inicio de los trabajos de preparación. No olvidar que México empezó a prepararse desde el 3 de enero de 2020 y hemos identificado las distintas situaciones de lo que está por venir. Y en ello identificamos que irremediablemente, conforme aumente el número de casos, nos empezaremos a encontrar situaciones en donde se vuelve crecientemente difícil hasta llegar a ser imposible el rastrear cada cadena de transmisión. Pero además, cuando ese número de casos empieza a aumentar, ya no solo se vuelve imposible, sino se vuelve muy poco útil el intentar perseguir o rastrear a cada uno de esos casos y cada uno de esos contactos y sus cadenas de transmisión. Esto, y por eso ponemos esta tabla desde hoy, es un proceso gradual. No ocurre de un momento a otro, no ocurre con un caso más. Entonces, lo digo porque la declaración o la identificación de un cambio de etapa o de escenario, por ejemplo, del 1 al 2 o del 2 al 3, es un proceso gradual. No es una situación en donde de un día para otro ya uno pueda decir, aquí ya cambiamos de fase. Lo puede uno decir, pero en realidad es una situación arbitraria, poco realista respecto a lo que está ocurriendo. En realidad, como se manifiesta esto, es que cuando crecientemente se encuentra uno con la imposibilidad y también la poca utilidad de rastrear las cadenas de transmisión, empieza a ser crecientemente más importante las medidas colectivas, las medidas sociales de mitigación que generalmente corresponden a la etapa 2. En México, como lo hemos dicho desde hace una semana, desde el 14 de marzo, preferimos adelantarnos a las circunstancias, empezando con las medidas de fase 2, justamente 2 semanas antes de el momento en el que esperamos que empiece a haber un crecimiento rápido en el número de casos diarios. Regreso a la tabla. Lo que vemos aquí es de los casos confirmados, que son 367, representarían un total, un 100%, 292 aún son casos importados. De estos 367 casos acumulados, desde el 27 de febrero, cuando tuvimos el primer caso detectado. Sin embargo, 70 de ellos, 19%, son casos asociados a la importación. Es esta relación entre alguien que viajó y contagia a alguien que no había viajado. Y lo que empezamos a encontrar, pero lo queremos anunciar muy tempranamente, desde que la proporción es muy pequeña, son algunos casos en los que no hay un antecedente identificable de importación. Es decir, en el estudio epidemiológico del caso se interroga al paciente, a la paciente, se le pregunta que haga memoria si viajó, si recibió a un visitante que viniera del extranjero, en particular de los países de alta transmisión, y ya en 5 de estos 367, lo que representa por el momento un porcentaje muy pequeño, 1%, ya empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o reconocer a quién les contagió. Esta es una señal muy temprana, pero esta es una señal característica de la transición hacia la fase 2.
Quiero que ustedes la conozcan desde este temprano momento y recuerden que México decidió adelantarse a las circunstancias aproximadamente 15 días antes de empezar con una fase acelerada de transmisión.